Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. Puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Me acompaña en la conducción Lili Flamenco, en ausencia por compromisos personales de Diana Verónica Ramos. Lili, gracias. Gracias, al contrario, muchísimas gracias. Qué gusto. Por estar aquí desde muy temprano, 6 de la mañana. Y nos acompaña Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos en la Asamblea Legislativa. Ahí está saludando a la Cámara y a toda la gente que está conectada en Diana V y Tony en nuestras redes sociales. Claudia, bienvenida. Hola, Tony. ¿Cómo Hola está? también, Lili. Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a la audiencia también en esta mañana de jueves, ya más allá del ombligo de la semana. Ayer hubo plenaria, Ayer ¿no? hubo plenaria. Sí, así ¿Qué noticias tiene en la plenaria? Bueno, comentarles que el día de ayer en la plenaria se aprobó orientar 85 millones de dólares de un supuesto exceso de recaudación, es decir, el Ministerio de Hacienda recaudó más dinero de lo que esperaba con los impuestos de IVA y como no, si todo está tan caro, ¿verdad? Y de renta también, y eso se orientaron a diferentes instituciones, por ejemplo, 20 millones para obras públicas, 20 millones para el Ministerio de Salud y así en otras instituciones también, entre ellos Ministerio de Turismo, etcétera. ¿Y en este hay un desglose o solo menciona para Ese qué? es el detalle, no hay desglose, ese es el detalle. Y eso es lo que yo mencionaba en la Comisión de Hacienda este lunes, donde se discutía el dictamen, en el cual nos están poniendo esa gran cantidad de dinero en el presupuesto, sin embargo, no dice en qué rubro presupuestario se va a colocar. Solo dice para el Ministerio de Salud, para mejorar la salud de la población, ¿verdad? Obviamente es lo Sin que especificar. hace, sin especificar. O sea, no es lo mismo que tú orientes 20 millones, por ejemplo, para hospitales nacionales o para unidades de salud, que lo ocupes en gasto administrativo. No es lo mismo. El efecto en el desarrollo del país, en la calidad de salud, no es la misma. También decía para proyectos de inversión pública y otros en el Ministerio de Obras Públicas, otros 20 millones. Y cuando yo le pregunté a la titular de Hacienda a qué proyecto iba, porque tiene una lista de proyectos, el MOP de inversión pública, tampoco me supo decir, me dijo que me iba a dar el dato después. Entonces estábamos aprobando, bueno, en mi caso no, pues porque estaba haciendo ese cuestionamiento, se aprueban cosas que tienen que ver con dinero público y no hay un detalle. Y el detalle, bueno, una diputada decía un poco de forma inmadura, ¿no? Sí, pero es que aquí no podemos poner hasta el último lapicero que vamos a comprar. Obviamente, no estaba hablando de lapiceros, estaba hablando de dinero público y de cómo se va a utilizar. No es lo mismo usarlo para gasto administrativo, para pagar salarios, etcétera, que para un proyecto de algo que va a quedar, o de las necesidades que existen. Lo que objeta es que no dice específicamente para qué. Exacto. No dice específicamente para qué. Normalmente en los decretos donde hay una reorientación de fondos en el presupuesto, hay un detalle, te dice aquí unidad del presupuesto para administración o para proyectos de inversión o para diferentes rubros que son según la actividad de ese ministerio. Pero no venía ese detalle y eso me pareció llamativo, ¿verdad? Hacerlo ver, pero pues... Claudia, en cuestiones de siempre en temas de fondos, nunca hay un detalle. ¿Cómo no? Con desglose. Sí hay detalle, ¿sí? Normalmente hay detalle. Por eso llama la atención que la semana pasada tuvimos una reorientación de 54 millones, que la mitad iban para agricultura y la otra mitad iban para CAPRES y no decían en qué rubro. Por eso le preguntaba, si nunca hay detalle, o sea, ahora... No, pero sí hay detalle. Hay otro decreto donde se reorienta, se hacen cambios de presupuesto de un ministerio a otro o ingresa de exceso de recaudación o lo que sea, ingresan montos en el presupuesto y se desglosa dentro de cada ministerio en qué se va a utilizar. Claro, a veces es compra de bienes y servicios,
¿verdad? A veces es para gasto administrativo. Entonces ahí donde se puede cuestionar, bueno, realmente en qué se va a ocupar, es para algún proyecto, es algo que nos va a ayudar a invertir más en temas que son prioritarios para la gente. Yo creo que es importantísimo que en lo que tiene que ver con nuestro dinero como ciudadanos y ciudadanas también, siempre exista una revisión, ¿verdad? Una rendición de cuentas. Le toca ese papel, ¿verdad? Objetar, cuestionar, preguntar. Ayer lo platicamos con Lili, la vimos dando declaraciones, creo que en el marco ese de la plenaria, Sí. diciendo que no iba usted como diputada a hacer quórum el próximo sábado en la sesión solemne de investidura del presidente Bukele. Lo que pasa, y decíamos, bueno, Claudia no va a ir, Claudia Ortiz no va a ir, no sé, los diputados de Arena o de otros partidos que son la oposición, bueno, Arena, vamos. Pero sí hay delegaciones de Estados Unidos, por ejemplo, que vienen y serán parte de la ceremonia. Viene el presidente de Paraguay, viene Javier Milei de Argentina, viene el de Ecuador, creo que Costa Rica también ya anunció. Es decir, sí hay, digamos, el reconocimiento de otros estados por el propio hecho de asistir a lo que va a ocurrir el sábado. ¿Cómo ve esa situación? Creo que los representantes de otros países están... Bueno, viene el rey Felipe El VI. rey, ajá. Creo que los representantes de otros estados, de otros países, vienen justamente en representación de su pueblo, ¿verdad? A estrechar vínculos con el pueblo salvadoreño. Nuestro país es soberano, y soberano dentro incluso de sus mismos órganos de Estado. Como diputada también estamos ahí representando a más de 100,000 personas que votaron por nosotros, casi 100,000 personas que votaron por nosotros. Entonces, en representación también de aquellos que nos han dado su confianza para elevar su voz y para también ser coherentes con el juramento que se hizo al inicio de esta legislatura y en la anterior legislatura, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución, pues la decisión ha sido no asistir, porque el objetivo precisamente de ese evento y de esa sesión plenaria solemne es justamente cometer una violación gravísima a nuestra Constitución. Pero saben que más allá de si voy a asistir o no voy a asistir, lo más importante es revisar qué ha pasado estos 5 años y qué tuvo que haber pasado. ¿Dónde podríamos estar como país si otras medidas, si otras decisiones se hubiesen tomado, si temas que han quedado abandonados prácticamente por el órgano ejecutivo se hubiesen atendido oportunamente? Y se hubiesen atendido también en la medida que la gente clamaba por esas medidas, en materia económica, ¿verdad? En materia de garantizar el derecho al agua de las personas, en mejorar el sistema de salud. Entonces también creo que la reflexión, o en lo que tenemos que enfocar también nuestra atención, es cómo evaluamos la gestión, no solamente en un tema, sino en una gran cantidad de temas que requieren también una atención urgente. Y por ejemplo, cuando dice a dónde deberíamos de estar como país, si bien a nivel internacional, pues los ojos están puestos en El Salvador, sobre todo por el tema de la seguridad. El tema de las pandillas era por lo que nos conocían antes, ahora no, ahora es por el tema de turismo, de la seguridad, etcétera. Pero entonces, ¿a dónde deberíamos de estar como país, o cuáles son esos temas que no se abordaron y que quedaron pendientes? Tan o más importante de cómo nos ven afuera como país, que eso se puede construir, es como construir una marca, ¿no? Una marca país. Es como estamos los salvadoreños acá adentro. ¿Cuál es la realidad? Y miren las encuestas que tanto se citan. En las encuestas de 2018, por ejemplo, 2019, alrededor del 20 al 30% de los encuestados decía que el problema era la economía.
Eso, este año, entre 2023 y 2024, ha pasado al 75% de las personas. Y no es solo porque exista una percepción de mayor seguridad, es que realmente el problema del alto costo de la vida y de la falta de políticas y decisiones oportunas en materia económica le está pasando una factura bien cara a la gente y a la calidad de vida de la gente. Desde 2019 a 2023 se reporta la CEPAL, que es un organismo internacional que analiza la economía de América Latina. En El Salvador surgieron 200,000 nuevas personas que cayeron en la pobreza extrema. Entonces eso también es un indicador y es una causa de la violencia y la criminalidad en nuestro país. Me pueden preguntar si considero o no que ha sido un éxito el tema de la seguridad en nuestro país. Consideraría que ha sido un éxito si se hubiese esclarecido los señalamientos de negociaciones con los grupos de crimen organizado, así como hicieron gobiernos anteriores. Consideraría que eso pudiera haber sido un éxito si se hubiese aclarado por qué el CRUC apareció en México cuando estaba detenido en El Salvador. Yo consideraría que sería un éxito si, por ejemplo, se hubiese abordado de una manera responsable toda la problemática de personas inocentes detenidas arbitrariamente y de personas que han fallecido bajo la custodia del Estado. Si se hubiesen tomado medidas al primer caso de eso. O si los funcionarios del tema de seguridad que han sido señalados por la lista Engel, por ejemplo, ya hubiesen sido removidos de sus cargos y asumido una responsabilidad por actos de corrupción, los cuales les han sido señalados. Claudia, si tuviera que calificar estos 5 años de gobierno, en pocas palabras, ¿cómo lo calificaría? Si tendría que calificarlo con una nota, le pondría 5. Porque hemos hecho quizás la mitad, 5 de 10. Hemos hecho la mitad, o se ha hecho la mitad de lo que el país necesita. Y el camino a recorrer, dicen, ay, todavía falta mucho, pero no se ha hecho nada en consecuencia. Fíjense en el tema de la canasta básica. ¿Qué debía haber pasado? Tengo aquí unos datos que me parecen bien importantes, y es que la inflación en general de todos los productos en nuestro país hasta abril del 2024 ha sido del 15.4% más. O sea, en general, en promedio, todas las cosas han aumentado 15% más. Pero, ¿qué es lo que más ha aumentado? Yo creo que ustedes saben qué es lo que más ha aumentado. Todos vamos de compras para nuestra familia todas las semanas o todos los meses. Los alimentos es lo que más ha aumentado. Entonces, cuando tú te pones a ver que todo ha aumentado 15% en promedio, pero los alimentos han aumentado 27%, es un golpe importante. La canasta básica alimentaria rural aumentó $34 y la urbana, que es donde existe la mayor cantidad de personas, aumentó $55. La canasta básica alimentaria, que es bien básica. Son granos básicos, un par de verduras, huevitos. Sí, no hay ni carne ni pollo. Y paré de contar. Y ha aumentado $55. Y sabemos que con eso no vive de forma digna una familia. No es un complemento nutricional adecuado para la niñez, por ejemplo, que necesita otro tipo de proteínas, etc. Entonces, ¿qué se tuvo que haber hecho? Y aquí es donde nuestras propuestas han estado siempre a la orden del día, poniéndolas a disposición de la bancada de la M, que simplemente dice no, ¿verdad? Por ejemplo, la propuesta de gravar con 0% de IVA los productos de la canasta básica y otros productos de primera necesidad, donde incluíamos proteína animal como pollo, carne, también Claudia, lácteos. Pero ya sin cámaras, sin plenaria, cuando se encuentra a diputados de Nuevas Ideas en los pasillos, no conversan estas cosas, no hay, digamos, alguna, lo vamos a considerar pues sí, no sé, o sea, no hay como acercamientos. El diálogo está cerrado, ¿no? Pero así, cuando no los está viendo nadie. Buenos días, buenas tardes, mucho gusto, que le vaya bien. Sí, porque yo recuerdo en la asamblea, cuando a mí me tocaba cubrir, Pues sí, porque siempre veíamos a los diputados de las distintas bancadas
Pues comentando, o sea, echándose broma, etcétera, aprendieron una cosa, pero luego estaban conversando. Cubría Entonces, plenarias de los ajá, finales de los 80s, 90s y se daban con todo, pero al final se terminaban. pues sí. Grancheros, pues. ¿Y te parece que eso era positivo? Pues no sé, ese es el parlamento, o sea, por eso se llama parlamento, Exacto. el parlare. Para parlamentar. Y realmente no es que sea un diálogo, una negociación entre dos personas, entre dos políticos. Realmente lo importante sería tener un diálogo entre representantes de sectores de la población, ¿sí? Pero si ni siquiera los canales formales, digamos, de la Asamblea Legislativa para aceptar las propuestas son violentados, es violentado el reglamento, las propuestas no bajan de la Junta Directiva. También no podemos aceptar que no se sigan las reglas, pues. Porque toda iniciativa de ley debe pasar a una comisión. Y justo cuando tienen sus propuestas, ustedes, por ejemplo, la oposición, siempre van a archivos, se discute o... Quedan detenidas en la Junta Directiva. ¿Y cuáles han sido esas propuestas? Mira, no nos están diciendo que no a nosotros, no me están diciendo que no a mí, le están diciendo también a la gente que lleva esas propuestas. Por ejemplo, hemos metido propuestas para beneficiar al sector de la maquila. La mayoría son mujeres. La mayoría han ganado el salario mínimo durante años, ¿verdad? 10 años, 12 años. Y de repente las fábricas, por X razón, por la situación económica del país o a nivel internacional, simplemente se van y dejan a las personas en el aire. No les pagan su tiempo, no les pagan sus prestaciones, a veces hasta les quedan debiendo salario. Entonces hicimos propuestas junto con las trabajadoras de maquila, con varios sindicatos del sector del trabajo de maquila, para que exista un fondo de garantía y que las prestaciones queden pagadas si la empresa se va y que ese fondo de garantía lo tenga que poner la empresa cuando viene a instalarse en el país. Ellas pidieron eso, le han dicho que no. Los diputados de la M le dijeron que no a las trabajadoras de maquila, que se deben al pueblo, se deben a ese pueblo que es la mayoría de gente que trabaja, que sale temprano a trabajar. O hemos pedido también a través del sector de trabajadoras domésticas, por ejemplo, trabajadoras remuneradas del hogar, que se les dé condiciones laborales como a cualquier otro trabajador. Y si todo es no. Y lo mismo pasó. Y si todo es no en cuanto a propuestas que vienen de la población y ustedes prácticamente son un puente para la población. Somos un puente. ¿Qué hacen entonces en estos casos como oposición de que si a todo se le dice no, el funcionamiento de ustedes, de las prácticas? Acciones. Sí, para comenzar, esto es responsabilidad de los de la N, ¿verdad? Es responsabilidad de los del no. Ellos son los que están violentando la ley, los que están violentando los principios democráticos al no tomar en cuenta propuestas que son positivas para la gente. No les estoy diciendo que las aprobemos en automático como aprueban todo lo de ellos. Analicémoslo, estudiémoslo, escuchemos a la gente, escuchemos especialistas, porque hay una visión de país que no es solamente la de ellos. Creemos que su visión de país y de desarrollo está equivocada, que está trasnochada. Y hay otras visiones de país, otra visión de desarrollo, otra visión de la economía. Si no, decime qué resultados estamos teniendo en la economía con esa visión en este momento. Y no de la macroeconomía, de los números, ¿verdad? De las industrias específicas. ¿Cómo está la economía de la gente, de las familias? En eso se tiene que traducir todo eso. Entonces, primero es responsabilidad de ellos, pero en segundo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la dinámica? ¿Verdad? Que es una pregunta muy válida y es que con cada propuesta estamos construyendo la visión de país que Vamos tiene, que es una visión de país que está arraigada en nuestros principios de solidaridad, justicia social y dignidad del ser humano. Y esa visión de país la estamos dibujando con cada propuesta, con cada diálogo con los sectores, porque nuestro trabajo no es que en un escritorio hacemos las propuestas y para la foto, ¿verdad? No lo hacemos así. Construimos las propuestas con los sectores. Les apoyamos con nuestro equipo técnicamente para darle forma a lo que la gente necesita o revisamos sus propuestas y les ayudamos a que estén mejor técnicamente y además les acompañamos para que puedan ejercer su participación. ¿Quién le dio voz, por ejemplo, a los vendedores ambulantes del centro de San Salvador en la Asamblea Legislativa?
ha sido Vamos. ¿Quién generó una propuesta de ley para regular la venta en calle y no prohibirla, no criminalizarla? Fue Vamos. Y la bancada de la AN dijo que no quería apoyar a este sector que prácticamente implica el 70% de nuestra economía, ¿verdad? Quisiera volver al tema de la toma de posesión y voy a citar aquí una nota de el periodista que la firma César Castro Faguaga en Factum. Dice, en 2021 el Parlamento Europeo se titula La traición de la diplomacia, la nota, ¿verdad? Uh-huh. En 2021 el Parlamento Europeo condenó la farsa electoral en Nicaragua. ¿Por qué? Porque consideraron que las elecciones fueron amañadas. 3 años después, el mismo bloque aplaudió las elecciones y reafirmó que busca trabajar con Nayib Bukele. ¿Qué parte de las elecciones 2024 no vio la delegación diplomática europea que asistirá a la investidura y que hoy aplaude abiertamente las ilegalidades en El Salvador? Y ahí va la nota. ¿Qué opina usted de esta visión de los países amigos, de quienes tienen representaciones diplomáticas en el país? Yo creo que esta visión que tenemos los salvadoreños, y tal vez los salvadoreños que no estamos de acuerdo con la forma en la que se está ejerciendo el poder, en que se están haciendo las cosas, y que estamos exigiendo que se atiendan otros temas, que se haga responsable a quienes han cometido abusos. Tenemos que dejar de pensar que es la comunidad internacional y los países amigos los que van a hacer algo. Eso es. No podemos estar en esa situación cómoda de decir, ay, pero es que como no dice nada este país, estos otros países no dicen nada, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Valiente es la gente que llega a la Asamblea Legislativa a exigir que les escuchen, que se apruebe una propuesta que ellos traen y que se cumpla la ley en el sentido de que si ellos tienen la gana de presentarlo con Vamos o con cualquier otro partido que no sea del oficialismo, que se les va a atender porque tienen igual derecho que cualquier otro ciudadano, que somos diputados que representamos desde Vamos, somos diputadas, porque mi suplente y yo pues somos mujeres, que representamos a los salvadoreños con los mismos derechos que cualquier diputado de la AN. Entonces, mientras estemos pensando, y sí, llama la atención, y sí, uno puede sentirse contrariado por eso, pero esos países toman sus propias decisiones. ¿Cuándo vamos a tomar nosotros como pueblo nuestras propias decisiones? ¿Cuándo vamos a pedir que se cumpla nuestra Constitución? Entonces, mientras como pueblo estemos con el temor de participar, con el temor de pronunciarnos, nadie va a venir a cambiar las cosas. ¿Quiénes lo vamos a cambiar? Nosotros lo vamos a hacer. Y para eso estamos también, como Vamos, como partido que está emergiendo, un partido que está en crecimiento, que estamos logrando cada vez más apoyo. Creo que han visto lo que están haciendo nuestras concejales en Santa Tecla y Comasagua, que están pidiéndole cuentas al alcalde Henry Flores sobre los vínculos que ha tenido la alcaldía de Santa Tecla con COSABI, por ejemplo, pidiendo un informe sobre si hay deudas de la alcaldía con esa entidad. Ayer por ejemplo. El alcalde La Libertad Sur es ahora, ¿verdad? Dijo que la deuda se había adquirido en el tiempo del alcalde Roberto Dawson. Mire, lo que él haya dicho en un video no es el informe que nuestras concejales han pedido. Un video no le quita la responsabilidad de presentar en detalle todo lo que la comuna ha hecho, lo que ha hecho administraciones anteriores y lo que ha hecho la administración, en su caso, de hace 3 años, ¿verdad? Porque los eventos, las publicaciones de redes sociales donde se decía que era un aliado estratégico, esta entidad financiera que ha defraudado grandemente a un sector importante de la población, están ahí. Entonces, no estamos haciendo ninguna acusación, estamos haciendo preguntas válidas y también, pues, si lo toma como acusación, lo lamentamos mucho, ¿verdad? El punto es cómo lograr entonces ese acceso a la información pública. Por ejemplo, que es un derecho. Y eso nos corresponde a los ciudadanos hacerlo, nos corresponde a los salvadoreños hacerlo. Los países amigos pueden decir esto, pueden decir lo otro, pero no van a venir a tomar decisiones por nosotros. Muy bien. Henry Flores, sé que se me había ido el nombre. Henry Flores. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa porque ya vino el desayuno de San Martín, como es costumbre. San Martín te invita a atesorar las sonrisas y momentos más especiales de mamá
Todavía estamos en el mes de mayo. Todavía, sí. Y para ello trae para esta temporada en donde encontrarás opciones para disfrutar junto a ella deliciosos desayunos como por ejemplo chilaquiles con aguacate y panela asado con pollo, el de arrachera o los nuevos de cochinita pibil. Esto en todas las sucursales de San Martín. El desayuno lo trajo Línea Rosa. Así es, la forma más segura de viajar, 62004491 su WhatsApp y también en la app Línea Rosa, seguridad, comodidad 24/7. Le vamos a hacer entrega a nuestra invitada esta mañana, Lili, de una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial del Corre Corre de la Mañana con Diana Verónica. ¿Le gustó? Y Tony. Sí, es muy bueno. Es buen café. Esta es una edición especial que se llama Torogos Dev. Cherito Café está apoyando a un grupo de desarrolladores tecnológicos con la venta de este café, esta edición especial. Vamos a hacerle aquí la entrega. Qué delicioso huele, ¿verdad? Y me encanta el diseño Muchas también. gracias. Qué bonito. Sí, bueno, vamos a la pausa. Buen provecho, ya volvemos.
Híjole, son las 8 de la mañana, 44 minutos. Nos acompaña, ¿quién? Lili Flamenco. Nos acompaña la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, y bueno, pues ya estuvimos hablando un poco acerca de todo el funcionamiento en la Asamblea Legislativa, cómo le toca a ella. Ahora, pero también los 5 años del Sí. presidente Nayib Bukele. Venimos, vaya, y esta semana nos estamos acordando del discurso de toma de posesión hace 5 años. De lo que más se me vino a la mente esta semana cuando estábamos hablando con periodistas es la medicina amarga, ¿se acuerda? No ha llegado a eso todavía. Después vino la pandemia y los periodistas que entrevistamos esta semana nos decían cualquier plan que un gobierno hubiese tenido ante la llegada de una pandemia mundial se destrozó. O sea, había que maniobrar. Claro. Había que tomar otro rumbo. Y luego también ocurrió con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Es innegable que le ha cambiado la vida a un montón de gente. Pero hay gente que dice, qué bueno, pero qué malo. O sea, al mismo tiempo. No sé si le pasa eso a usted, porque sí le ha cambiado positivamente la vida a las personas. Muchas familias. Ajá. Lo que no se sabe todavía, Claudia, y deberá pasar en estos próximos 5 años es el día después del régimen de excepción. ¿Cómo debería ser? A su juicio. Tenemos quizás 10 minutos todavía al aire. 15. 15. Bueno, más lo que me gasté en la pregunta. Muy bien. ¿Por qué no hablamos de cómo pudieron haber sido estos 5 años tomando decisiones correctas? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, por ejemplo? Le agrego, hubo un periodista que se puso a pensar y dijo, tal vez no había otra forma de hacer las cosas, porque ya no eran los muchachos jóvenes incomprendidos, aislados de oportunidades, era crimen organizado, o sea, era gente mala. Es crimen organizado, totalmente. Entonces En eso estamos de acuerdo, es que a los criminales hay que aplicarles... Tal vez no había otra forma. Hay que aplicarles todo el peso de la ley, y lo hemos dicho siempre. Que nos corten los videos y hagan memes y hagan otras cosas para desinformar, eso es otra cosa. Pero ¿cómo tuvieron que haber sido quizás las decisiones más adecuadas en estos 5 años? Empecemos con las CICIES. ¿Se acuerdan de las CICIES? Claro. No perdamos la memoria de eso. ¿Qué tuvimos que haber hecho? Se le pidió a Naciones Unidas que viniera con una misión internacional para instalar unas CICIES y que fuera algo parecido a lo que se tuvo como esquema en Guatemala, que llevó a tomar responsabilidad de sus actos, a la cárcel a mucha gente corrupta de verdad. ¿Saben qué fue lo que nos contestó Naciones Unidas? Sí, démosle, hagámoslo. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Los dejó en visto. Mejor se optó por un esquema, no de una comisión internacional contra la impunidad, sino que fuera independiente, que dependiera de la fiscalía o que estuviera en contacto con la fiscalía, sino que algo que dependía más del control del órgano ejecutivo. Entonces, obviamente, cuando ya le estorbó, la quitaron del país. Sin embargo, dejó, aún con ese esquema, varias investigaciones del uso de recursos públicos en la pandemia, por ejemplo, que es los más, ¿verdad?, la mayor parte de los casos. Entonces, ¿qué hubiese sido la decisión correcta? Seguir adelante, permitir que se siguiera adelante con la investigación de esos casos, porque se dijo, el que tome un centavo partido por la mitad se va a ir preso. Eso no sucedió. Tendríamos un gran avance en este momento en la lucha contra la corrupción, sentando un precedente. Eso hubiésemos hecho nosotros, seguir adelante, porque lo pedimos incluso antes de estar en política, que se instalara una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Promesa 1, digamos, rota, ¿verdad? Luego, claro, se vino la pandemia y claro, era una situación extrema donde como país teníamos que tomar decisiones rápidas, decisiones difíciles, decisiones incluso sin mucha información, ¿verdad? No sabíamos un montón de cosas. No sabíamos un montón de cosas. Y, por ejemplo, con el tema de la Constitución, bueno, muchos han criticado, ¿no?, que se ha violado la Constitución con esta reelección del presidente, pero entonces,
¿Cuál podría ser ese panorama que se espera en otros 5 años? ¿Qué es lo que se va a respetar en la Constitución o si se podría volver a Por lo reformar? general le quitan la banda presidencial a uno y se la ponen al otro. Y estábamos hablando con Tony, ajá. Bueno, ¿Cómo va a esos ser? detalles no lo sé, ¿no? Pero lo que les quiero decir, ¿qué vino después en la pandemia? Esas decisiones difíciles y todo, ¿verdad? Pero se hubiesen tomado medidas, por ejemplo, para reabrir la economía más pronto, que se podía hacer. Nosotros como partido presentamos un plan para la reapertura de la economía de una manera escalonada y ordenada. Además, prevenir la corrupción que existió, también muchos casos muy sonados de incluso ministros comprándole a sus familiares, sacando provecho a algunas entidades o a algunos funcionarios de la situación grave que estábamos viviendo. Investigar eso. Luego en el tema, por ejemplo, las cabinas de vacunación, ¿qué pasó con eso? Tenía que haberse generado mayor transparencia en ese sentido. Y luego la reapertura económica y nos enfrentamos al reto de una economía golpeada y unas finanzas públicas que habían prestado mucho más. Ese era el momento de empezar a reconstruir y empezar a apostarle a un modelo económico donde tuviese realmente al centro al ser humano, no a entidades económicas pudientes, ¿verdad?, sino al centro al ser humano. La forma de ver el desarrollo de la actual administración está muy enfocada en que si atraemos cualquier tipo de inversión, la riqueza que ellos generen para sí mismos va a rebalsar a los demás y nos va a bañar en un chorrito a todos y aquí la ciudadanía va a tener mejores condiciones de vida. Pero ahí era el momento justamente de sanear las finanzas públicas. Ahí quizás era el momento de la medicina amarga. Tal vez no iba a ser tan amarga como lo que nos esperaría, porque va a llegar en algún momento un ajuste fiscal, va a llegar en algún momento una mayor crisis económica y el problema se ha ido dejando para después. Yo creo que toda la gente estaba esperando la medicina amarga en el sentido que vamos a tener que hacer quizás algunos sacrificios en un momento para estar mejor después, pero eso no ha llegado. Y luego con el tema del régimen de excepción, creo que definitivamente una forma más transparente, una forma también sí frontal. Yo creo que el enfoque de que sea algo frontal y radical es correcto, pero no puedes dejar sin atender los casos que son, entre comillas, margen de error. ¿Qué debería de llamarle entonces la atención a la población? Porque ya lo decía Tony, pues sí, mucha gente sus condiciones de vida han cambiado en el sentido de la seguridad. Antes, por ejemplo, habían extorsiones en las tienditas, en las pupuserías, en las comunidades, pues no solo era a empresarios, por ejemplo. Totalmente. Pero ¿qué debería entonces de llamarle la atención a la población? Evidentemente ya están resintiendo el tema económico, pero como que les genera más es como ponerlo en una balanza y decir, no, pero ahorita ya vivimos más seguros, puedo andar en la noche caminando, puedo, en fin. No, la gente lo que dice es, nos sentimos más tranquilos, pero tenemos otros problemas. Y en el fondo, la situación económica nos tiene con incertidumbre. Que siempre ha estado ese problema económico. No, pero no como está ahorita. Que la canasta básica haya subido $50 no es como hemos estado antes. No es la misma situación económica. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere en las propuestas que hemos hecho, por ejemplo, subsidios a la canasta básica para las familias más pobres, los subsidios que ha entregado el gobierno, por ejemplo, a la gasolina, que le alivian a todos un poco, pero no todos tienen carro. Pero sí, toda la gente come. Entonces tenés que enfocar las ayudas a la gente que más necesita. Porque ¿de qué te sirve tener una gran cantidad de criminales presos y también gente inocente si vas a tener una sociedad con las mismas o peores condiciones para seguir generando crimen en el país? Eso hay que verlo más a largo plazo. Creo que es importante también mencionar que muchos programas sociales fueron desmantelados. La pensión universal para adultos mayores, por ejemplo, el tema de la alimentación en las escuelas también. Yo creo que son programas que hay que revitalizar, hay que mantener, hay que reorientarlos, reenfocarlos, revisarlos, sí, ¿no? Pero
mientras tenés una situación económica como la nuestra, como la que estamos viviendo, donde la gente se juega la comida literalmente y tenés al mismo tiempo un muy pobre apoyo al sector agrícola, no tenés políticas adecuadas para fomentar la producción agrícola en el país, y nosotros creemos que eso sería una prioridad, eso debe ser una prioridad. La mayor cantidad de alimentos que se consumen en el país vienen de afuera, de Guatemala y de Estados Unidos y de otros países de Centroamérica. Debería haber sido una prioridad, y esa es, desde nuestro punto de vista, es que haya una mejor y mayor producción agrícola en el país. Lo mencionaron, ese tema de la posesión de la tierra por la reforma agraria. Los periodistas que estuvieron esta semana con nosotros y decían, bueno, debe haber una contrarreforma constitucional y desmontar el tema de la limitación de las, ¿cuántas son? 200. Creo que son 243. 43 hectáreas, para que empresarios del sector agrícola ahí sí puedan comenzar a invertir sin esa limitación. ¿Usted estaría a favor o en contra de esa reforma constitucional? Porque ahora pueden reformar la Constitución. A mí me parece que cuando quieren. A mí me parece que es mejor mantener una distribución más equitativa de la tenencia de la tierra en el país. Y me parece también... Pero no ha funcionado el porque cooperativismo. no ha existido una política agrícola, una política integral de protección y de fomento a la agricultura. La agricultura está más golpeada que nunca, siempre ha estado golpeada, pero está más golpeada que nunca. Se necesitan apoyos como seguros a los agricultores, por ejemplo, para la pérdida de sus cosechas por tormentas. Se necesitan subsidios a los agricultores, no los $75 que les están dando, porque se les van en poquitas cosas que no les sirven para realmente una producción. Mayores subsidios. Las agriculturas de otros países están altamente subsidiadas, y lo que ha hecho esta administración es fomentar que quitarle impuestos a la introducción o a la importación de insumos agrícolas en el exterior, o de importar alimentos desde el exterior. Es lo que ha sido la gran medida para paliar el costo de la comida, que es el problema económico más importante. No hemos ido desde la raíz. También ha existido problemas con el cambio climático. Nos dicen en Oriente, las milpas se achicharran del calor. Entonces eso pasa también por una gestión adecuada del agua, una gestión adecuada de los temas ambientales. No es solo meramente económico. Invirtamos, metamos dinero, pongamos la tierra a nombre del que tiene más dinero para invertir y tendremos comida todos. No se trata solo de eso. Se trata de ir generando todas las piezas, una armonía y una sinergia para que recuperemos no un par de empresarios grandes que puedan tener toda la tierra en el país. Si ya la mayoría de la tierra está en azúcar, por ejemplo, ¿verdad? O se apuesta por el azúcar o el café, que está muy bien porque tiene otras... El café no hace tanto daño ambiental como la caña de azúcar, más bien recobra el bosque, sino que también diversificarlo para la producción de granos básicos y de otro tipo de alimentos. Claudia, si bien es cierto, usted no porque nos quedan 3 minutos, si bien es cierto no va a asistir a la toma de posesión el sábado, me imagino que va a escuchar y a ver el discurso por cultura general. Claro que sí. Como diputada de oposición, ¿qué esperaría escuchar usted el sábado? La pregunta es compleja porque no podemos esperar algo coherente de parte de una administración que ha estado dispuesta incluso a violentar la Constitución para mantenerse en el poder. Entonces, cualquier cosa que se prometa, que se diga, la vamos a tener que ver a la luz de lo que ya ha pasado, de las decisiones que ya se han tomado, de las prioridades que ya se han dado. Seguramente se va a decir, por ejemplo, que la economía va a ser ahora una prioridad, pero ¿qué tipo de economía? Que la educación tal vez va a ser una prioridad, pero vamos a mantener el esquema de la escuela pública bien financiada. Necesitamos que se le dé una apuesta a la educación radical, ¿verdad? No solo pasa por entregar tablets y laptops a los jóvenes, a los niños, sino
por mejorar lo que es el corazón también de la política educativa, que son los docentes, las condiciones de las escuelas, los programas sociales de apoyo a las escuelas como la alimentación escolar. Padres y madres de familia nos dicen que ponen de su bolsa porque el puchito de arroz y el puchito de aceite que les dan o el puchito de frijoles para un grado de 30 niños no alcanza, entonces ponen de su bolsa para que lleven otras cositas. Entonces realmente la prioridad que la gente menciona, las prioridades son simples y nosotros lo tenemos muy claro: agua, comida, vivienda, salud y educación. Y una gran parte de la población también lo que está pidiendo es justicia. Justicia para los que han abusado del dinero público, para los que han abusado del poder, que han abusado de los derechos de otros, y justicia para aquellos que, siendo inocentes, han pagado lo que no deben. Entonces tendríamos una sociedad, un país que realmente vaya hacia el futuro. Son las 9 de la mañana en punto. En punto, cómo no, de acuerdo. Gracias, Claudia, por venir esta mañana. Vamos a ver qué dice el presidente, ¿verdad?, en su discurso de toma de posesión el próximo sábado. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana, Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn.